Para hoy, para que nos tomen nota, lleva por nombre Antes y Después de la Cruz. Antes y después de la cruz. Bendito Rey, damos la palabra hoy en nombre de Yahweh Padre, de Yahweh Hijo y de Yahweh Espíritu Santo. Gracias, mi Señor. Es algo que ha colocado el Señor en mi corazón. Siempre le pregunto, Señor, ¿qué palabra quieres que yo de acuerdo? Inspírame, trae revelación, Señor, de tu palabra. Que no sea yo hablando, sino que seas tú hablando, y que sea palabra de hombre en mí, Señor, que se caiga desde el mismo momento antes y que salga de mis labios. Que solamente sea tu palabra, tu poderosa palabra. Porque tu palabra es espíritu y es verdad. Muy bien. Antes y después de la cruz. ¿Por qué he tomado esta temática? Porque estando en uno de los discipulados esta semana, alguien me dijo, bueno, pero yo no sé esto que me dicen, que gracia, que no es gracia, que es ley. No entiendo. Hay hermanos que de pronto no han tenido claridad sobre lo que es la ley y sobre lo que es la gracia que estamos viviendo hoy. Pero hoy lo vamos a hacer con toda una fundamentación para que cuando usted le diga, es que, porque muchas veces uno le dice incluso a hermanos de otras comunidades, hermanos, es que nosotros somos, el Evangelio de la Gracia, las 14 epístolas de Pablo son una carta de navegación para nosotros. Y ustedes están en ley y las personitas, los hermanos no saben ni siquiera que se están en ley en gracia. Dicen, por gracia sois salvos, pero eso no significa algo como profundo, como un cambio estructural en nuestro pensamiento, en nuestro interior. Vamos por favor a Éxodo 19, el 5 y el 6. Éxodo 19, el 5 y 6. A recordar algo que el Señor estableció con su pueblo escogido. Si tienen una Biblia, a la Biblia está al lado de la persona que tenga Biblia. Hoy no le voy a decir como ese día, la Biblia está al lado de un cristiano. Muy bien. Vamos a compartir. ¿Estamos allí, iglesia? Bien. Dice. Bien. Dice el 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, ¿y guardaréis qué? 19:5. ¿Y guardaréis qué? Mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Muy bien. El Señor se le apareció, fue al pueblo de Israel, no se le apareció al pueblo venezolano, al pueblo colombiano, al pueblo panameño, ni al pueblo inglés, ni mucho menos ruso o chino. Escogió un pueblo especial. Y todos los profetas que usted encuentra en la palabra son israelitas. Ahí yo no he visto ningún sueco, ningún canadiense, porque fue un pueblo especial. ¿Sí? Él escogió un pueblo y eso era de lo peorcito. Eso era de lo peor que había sobre la tierra, ¿sí? De lo más vil y miserable sobre la tierra escogió a su pueblo. Eso para que no nos creamos como muy, ¿no? Sino que la gracia del Señor está sobre nosotros y por eso somos bendecidos por Él. Entonces dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, guardar el pacto del Señor. En ese momento era el pacto que Él había establecido con el pueblo. Ya les voy a ir hablando de eso para que nos quede bien claro que es el pacto, ¿sí? Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. O sea, si nosotros guardamos ese pacto, hay cosas de ese pacto que han sido renovadas, porque ahora vamos a ver lo que son ordenanzas de ley. Alguna vez lo vimos, pero yo creo que es necesario instruir sobre eso. Las personas que ya se saben todo este bagaje, tengan paciencia mientras otras ovejas y otros hermanos nuestros no han entendido. ¿Sí? Entonces, dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Cuántas tribus había en Israel? Había 12 tribus. Solamente una en este momento queda en Israel. ¿Cuál es? La tribu de Judá, ¿cierto? Entonces, en ese momento eso es lo que ha establecido. Las otras tribus, ¿qué pasó? Fueron esparcidas en la diáspora, ¿no es cierto?
y fueron mezcladas con todos los pueblos de la tierra. Ese fue el objetivo que tuvo el Señor cuando le dijo a Abraham que dice las benditas todas las naciones de la tierra, ¿cierto? Para que esté mezclada sobre la tierra. Muy bien, seguimos con el pacto. Entonces, el antiguo, lo que llamamos antiguo pacto, nosotros en nuestra versión occidental creemos que lo antiguo es viejo y pasó, aunque pasaron muchas cosas, y que ya no se usan. No, cosas están vigentes. Honrar al padre y madre estará vigente. No matarás estará vigente. No fornicarás y no adulterarás estará vigente. Entonces hay cosas de la ley que siguen, ¿verdad? Pero lo que se cambió fueron las ordenanzas de la ley. ¿Qué es lo que se ha confundido con las versiones cuando las han transpolado? Entonces, la Torá sabemos que significa instrucción, ¿verdad? Entonces, aquí empezamos nosotros. Entonces, ese pacto primero comienza con los 10 mandamientos. Aquí empieza, pero no termina aquí. Cuando usted ve la Constitución, por ejemplo, usted ve que la Corte Suprema se ha reunido, o ha habido una constituyente, dos, o una es la Corte Suprema, o otra es que hay una constituyente para nombrar, ¿sí?, para establecer la Constitución. En ese momento, digamos acá, la Corte Suprema se reúne, da la Constitución, y de ahí salen unas leyes constitucionales, ¿verdad? De allí, lo mismo, el Señor estableció los 10 mandamientos, pero luego a través de todo el camino, por el desierto, por las planicies del Moab, todo esto, que fueron ellos caminando, fueron estableciéndose ordenanzas, 613 para ser exactos, que se volvió una carga que era casi imposible de cumplir. Se volvió una carga tremenda, imposible de cumplir. En 3 lugares se estableció el pacto, la ley, el pacto y la ley. En el Sinaí, allí empezamos a ver que allí empezó a desarrollarse lo que llamamos el Éxodo y el Levítico. En el desierto, Números, y sobre las planicies del Moab, Deuteronomio. Eso fue un proceso. Hasta que quedaban establecidas esos 613 ordenanzas de ley. Muy bien. Pero también había unos beneficios para ese pueblo que Yahweh, nuestro Adonai, había escogido, ¿sí? Lo encontramos en Éxodo 23, del 20 al 28. Y dice así: he aquí, ¿estamos aquí, iglesia? He aquí, yo envío mi ángel. Ese ángel está con A pequeña o A mayúscula. Delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Porque mi nombre no está en él, ustedes ya saben, ¿no es cierto?, qué dice. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti, te llevará a la tierra del amorreo, del heteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Yahweh, nuestro Elohim, serviréis, y a él bendecirá tu pan, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti, y consternaré a todo pueblo donde estés, y te daré la cerviz de todos tus enemigos, y enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al heveo, el cananeo, el heteo delante de ti. Muy bien. Aleluya, Señor. Entonces, aquí está diciendo él que estaba estableciendo unos beneficios para ese pueblo que estaba siguiendo ese pacto que se había establecido. Muy bien. Pero luego entendemos que antes de que se terminara,
antes de que pasáramos al Nuevo Testamento, esto lo quiero recordar para que no vieron esta instrucción. Sucede que por allá en el año 400 y algo, el pueblo asirio se lleva, ustedes ya lo saben, se lleva para Siria 10 tribus del reino del norte y lo llevan en cautividad. Pero resulta que también en Babilonia se lleva para allá la tribu que quedaba, la tribu de Judá, ¿verdad? La tribu de Judá regresa cuando estaban divididos los dos reinos. Jeroboam y Roboam lo dividieron. El del sur es el que es el reino del sur, que es el de los judíos. Allí se establece, y como usted y yo sabemos, las otras 10 tribus jamás regresaron. Por eso es que nosotros todos decimos, es que los judíos, no, el Señor estableció un pacto con todo Israel. Usted y yo somos pueblo de Israel, ahorita lo vamos a ver. Entonces lo hizo con todo el pueblo de Israel, solo que únicamente quedó una tribu de Judá haciendo toda esta situación. Muy bien, ya lo entendíamos. Pero sucede que se empezaron a mezclar y empezaron a adulterar, cometer adulterio espiritual, o sea, adorar a otros dioses, adorar a otras deidades, a irse a los sitios santos, ¿sí? Y a elevar altares a otros dioses, o sea, a cometer idolatría y a mezclarse con otros pueblos y a asumir esas costumbres. Entonces vemos nosotros como hay 3 profetas, Isaías, Jeremías y Ezequiel, establecen una comparación de la amada del Señor, su pueblo, con Yahweh, nuestro Adonai. Entonces toma a la amada, siempre allí, y compara al pueblo como su amada, que está adulterando con el Señor, toma el adulterio. Muy bien, vamos al libro de Jeremías, capítulo 32. El 31-32. Jeremías, capítulo 31, puede ser 31 y el 32. 31, 31 y 32. Ahí estamos. Dice: he aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto. O sea, se había establecido ya uno, lo acabamos de leer, ¿verdad? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Recordemos porque dice siempre, yo recuerdo que cuando yo empecé la vida cristiana decía la casa de Israel y la casa de Judá, lo mismo. Pero cuando usted y yo sabemos que él hace una definición, porque la casa de Israel fue la que se llevaron para Siria y la casa de Judá fue la que se llevaron para Babilonia y la única que regresó, entonces usted que él está hablando a los dos reinos, casa de Judá y casa de Israel. Bien, ¿estamos claros ahí? Entonces dice: y haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. O sea, se había establecido ese pacto y él está diciendo que era un marido para ellos. Ese pacto, ustedes recuerdan que él le dice a Abraham cuando dice que la señal será la circuncisión. La circuncisión era circuncidar el prepucio en el niño, ¿sí?, del pene, cuando tuviera 8 días de haber nacido. Esa era la señal de la circuncisión de ese pueblo. O sea, esa era la señal de sangre que se establecía, ¿sí? Entonces se había establecido un pacto allí de sangre y tenían que estar cumpliendo ese pacto. Ese pacto estaba lleno de ordenanzas, por decirlo así. No harás esto, no harás lo otro, si haces esto te va a suceder esto, si te viene esto, no hagas porque estarás en pecado, porque te vas a condenar, porque etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se fueron estableciendo cargas que ni siquiera de pronto se podían cumplir todas. El Señor sabía que finalmente no podía cumplirlas todas. El único que las iba a cumplir todas fue mi Señor Yeshua HaMashiach, porque era Elohim mismo, que había tomado forma de siervo sobre este momento para poderlo cumplir como un cordero inmolado. Entonces, ese es el antiguo, lo que llamamos el antiguo pacto, y va desde el Génesis, empieza desde el Éxodo, y lo hemos cumplido, o sea, en el Génesis se ve también, hasta Malaquías, todo lo que llamamos Antiguo Testamento, o sea, antes de que mi Señor Yeshua
viniera aquí a dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. En Oseas 1, Oseas, hasta adelante por favor, profetas menores, vamos al libro de Oseas. Oseas, capítulo 1, el 2. Sí. ¿Estamos? Oseas 1:2 dice: el principio de la palabra de Yahweh, por medio de Oseas, dijo Yahweh a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica, apartándose de Yahweh. ¿Qué estaba diciendo él? Sé tú como yo. Les voy a mostrar a ellos qué están haciendo para mí. Oseas era el profeta que estaba representando al Señor. Dijo: ve, contigo tiene una mujer fornicaria. Y se lo obedeció. Es que se iba con sus amantes, para darle la lección al pueblo de Israel de cómo se sentía él cuando una mujer fornica, cuando adultera contra él. Lo mismo igual él se iba a sentir exactamente igual. Y a raíz de ese adulterio, porque cuando hubo la diáspora se empezaron a mezclar con costumbres paganas en los lugares altos, adorando a dioses como Astarot, como a los Baales, etcétera, que eran otros dioses. Saben que Elohim es un Elohim fuerte y celoso, que no permite que nosotros honremos ni imágenes ni absolutamente ningún otro Dios que no sea él. Muy bien, entonces allá en Jeremías capítulo 3, del 1 al 15, Jeremías 3, 1 al 15. Sí, estamos aquí. Perdón, vamos a leerlo el 6. ¿El 6? No, Jeremías 3. Jeremías 3, capítulo 3. Dice, y vamos a leerlo desde el 6 al 15. Dice: me dijo Yahweh en día del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? ¿Ustedes quién? ¿Quién es Israel y quién es Judá? ¿Cierto? Jeremías 3:6. Jeremías 3:6 dice: me dijo Yahweh en días del rey Josías, ¿has visto lo que has hecho a la rebelde Israel? Está hablando el Señor a Jeremías. Ella se va sobre todo monte alto. Hago un alto ahí. En los montes altos era donde se adoraban los Baales y todos esos dioses falsos. Dice: ella se va a todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Él está hablando no de una fornicación física, sino de ir a adorar a otros dioses. Dice: y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ahora sí, y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, o sea, las otras 10 tribus, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también ella fornicó. Y sucedió que por juzgar ella, cosa liviana, su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. O sea, eso hizo que toda la tierra sufriera contaminación delante de Dios. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Yahweh. O sea, de palabritas me alababan, pero fingidamente, por allá seguía haciendo de la suya, ¿verdad? Dice: y me dijo Yahweh, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la de Judá. Vuelvo y repito para los que tengan revelación. ¿Sí? Aquí hay revelación, mis hermanos, porque usted y yo somos representantes de Israel. Dice el 11: y me dijo Yahweh, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá.
estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Yahweh, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Yahweh, no guardaré para siempre el enojo. Le está hablando a Israel, le está hablando a ti y a mí. Reconoce pues tu maldad, porque contra Yahweh tu Elohim has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Yahweh. Convertíos, hijos rebeldes, dice Yahweh, porque yo soy vuestro esposo. Y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sion, y os daré pastores según mi corazón, que os apaciente en conciencia y con inteligencia. Esta es la gran promesa del Señor al haber prevaricado y haber esos pactos, haberlos violado sistemáticamente. Pero Él nos está invitando a eso. Pero cuando Él va a hacer eso, acuérdense que ahorita estábamos viendo en Jeremías 31 y 32, que nos estaba diciendo que iba a hacer nuevo pacto con la casa de Israel a futuro. Es el pacto que se ha establecido hoy. Entonces, mis hermanos, tenemos allí que tenemos que empezar a preguntar, como dice allí Jeremías 6:16, que teníamos que empezar. Es que mire que ha sido el pueblo de Israel, ha sido un pueblo muy rebelde. Dice 6:16, estamos allí, mi hermano. Así dijo Yahweh: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Más dijeron: no andaré. Porque el pueblo es rebelde. ¿Sí? Use también sobre vosotros atalayas, que dijese: escuchad el sonido del chofar. Y dijeron ellos: no escucharemos. Por tanto, oíd naciones, y entended, oh congregación, lo que os sucederá. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Esa fue la consecuencia. Siempre hizo eso, pasó eso, y eso fue una cosa impresionante. Muy bien. Y por 400 años después de Malaquías, el Señor no dice ni una sola palabra. No hay ninguna manifestación hasta cuando el Señor viene en su gloria y su manifestación. Pero Él lo había dicho antes, en Ezequiel 34:11. Había dicho que Él mismo vendría personalmente. Ezequiel 34:11. Él no había venido. Yeshua no había nacido. Todo esto está sucediendo dentro del Antiguo Testamento. No había venido. Ese es el Antiguo Pacto. Esa es la ley. Era lo que estaba primando. Entonces dice en Ezequiel 34:11, empieza una promesa del Señor de que Él personalmente vendría a cambiar y a reformar muchas cosas. Dice: porque así ha dicho Yahweh Adonai, y aquí yo, y dice: yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. O sea, yo mismo es personalmente iré por mis ovejas. ¿Sí? Y dice allí: como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, o sea que allí en la diáspora ya había sucedido, estaban esparcidas, ¿sí? Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Muy bien. El Señor hizo algo precioso y maravilloso, ¿cierto? Dijo: chivo, y más adelante dice que nos apacentará, etcétera, etcétera. Es una promesa que Él nos hizo, y vemos la promesa cumplida cuando Él nace. Y vemos allí, vámonos para el libro de Hebreos, capítulo 12, el verso 14. Hebreos 2:14. Señor, que nos hace todo el tiempo. 2:14. 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre,
Él también participó de lo mismo. Escuche bien, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, o sea, el mismo, personalmente. ¿Sí? Igual usted lo encontrará en 1 Timoteo. Yo quiero hacer eso porque a veces nos quedamos a veces, pero que sea una cosa, que sea una otra. No entiendo. En 1 Timoteo usted encuentra el capítulo 3:16, para que hoy nos quede claro qué es el antiguo pacto y qué es el nuevo pacto, que es la gracia. Dice ya Él ha venido para quitar el antiguo pacto, ¿cierto? Dice el 3:16, 1 Timoteo 3:16, dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y escuche bien, dice: Elohim fue manifestado en carne. ¿En la persona de quién? De Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Elohim fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Amén. Amén. Señor. Entonces Él vino personalmente por sus escogidos, ¿verdad? Igual en Filipenses 3, para que allá hagamos como más, para que nos quede aún mejor. Filipenses capítulo 2, perdón. Filipenses capítulo 2, desde el 5, y ahora alguien que tenga una K2 me lo lee cómo estará ahí, que me parece la versión es preciosa. Pastor, pilas ahí. No, espérate, yo lo leo primero. ¿Qué es lo que dice? Bueno, dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en el Mesías Yeshua, el cual, siendo en forma de Elohim, no estimó el ser igual a Elohim como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Así, escuche bien, usted tiene que ver allí la profundidad de lo que usted se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz, muerte y muerte de cruz, por lo cual el Elohim también lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre, no un nombre, sino el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda la rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua HaMashiach es el Adón, para la gloria de Elohim. Yo quiero ahora que me lo lean en la K2. Entonces, ¿quién lo tiene aquí en la K2? Que es la versión hebrea. Filipenses 2 del 5 al 11. Dice: dejen que la actitud de uno al otro sea gobernada por estar en unión con Mashiach Yeshua. Aun cuando él era en forma de Yahweh, no consideró ser igual a Yahweh, algo por lo cual aferrarse. Por el contrario, se despojó a sí mismo, en hecho que tomó forma de esclavo, haciéndose como un ser humano. Se humilló y a sí mismo todavía más, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en la estaca como un criminal. Por lo cual Yahweh lo elevó al lugar altísimo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en honor al nombre dado Yeshua, toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua HaMashiach es amo para gloria del Padre Yeshua. Yahweh. Al Padre Yahweh. Muy bien. Entonces el mismo bajó, se hizo forma, ¿cierto? Entonces entendemos que para ser hijo hay que nacer por matriz de mujer. O sea, Yahweh mismo bajó, nació por matriz de mujer y se hizo hijo. La misma sustancia, consubstancial con el Padre. Yahweh Padre, Yahweh Hijo, Yahweh Espíritu Santo, Jesús, solo Elohim, solo Dios. Tres tipos de manifestación como personalidad, pero es uno, no son tres. Somos trinitarios, por eso decimos Yahweh Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero entendemos eso es algo muy, a veces como difícil de entender, ¿no sé? Pero todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Yeshua, Él nos lo va a conceder. Entonces, recordemos también que el Señor decía: Felipe, ¿no crees que el Padre vive en mí? Si tú me has visto al Padre, el Padre que mora en mí.
Entonces empiezas tú a mirar una cantidad de situaciones allí. Nosotros somos trinitarios, pero entendemos esta manifestación, ¿sí? Cuando Él dice, el que me ama mi palabra guardará, y vendremos y haremos morada en Él, a través del Ruach. La palabra en hebreo es salos, que significa de otra manera, de una manera diferente, ¿verdad? Bueno, pero no estamos entendiendo aquí un poquito. Muy bien, entonces entendemos allí esto, vino el Señor. Entonces, en Mateo 5:17, pido al Señor que nos alcance todo el tiempo para lo que el Señor quiere hablar hoy. Mateo 5, 17. Qué bien. Gloria al Señor por eso. Mire lo que dice el Señor en su palabra, ¿no? Dice, no penséis que he venido a abrogar la ley. ¿No les parece eso? No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. O sea, el Señor Yeshua era el cumplimiento de la ley. Era el que iba a cumplir la ley que tú y yo no podíamos cumplir desde el Antiguo Testamento. Entonces dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una gota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ahorita vamos para allá, el cumplimiento de la ley. ¿Bien? De manera que cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Más cualquiera que los sabe y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Palabras mías, palabra de mi Señor Yeshua. Amén. Amén. Muy bien. Pero entonces también encontramos allí, en Romanos 10:4, aquí tenemos eso que vamos de aquí para allá, porque esto es toda una formación doctrinal. Aquí nos gusta así nos hemos acostumbrado. 10:4. Si está interesante esto, pues vamos. Aleluya. Dice, porque el fin de la ley es el Mesías para justicia de todo aquel que cree. O sea, era el fin. Porque el cumplimiento estaba en Él, porque Él fue el sustituto tuyo y mío, porque no podíamos cumplir la ley. Podíamos cumplir la Torah, todas esas ordenanzas, sobre todo de ley, que fue con lo que Saulo de Tarso, Pablo, estuvo atacando. Porque es que en la Reina Valera, muchas cosas están bien escritas como ordenanzas de ley y otras como ley, y se tergiversó qué es ley, qué es ordenanza de ley. Y pensamos que ordenanzas de ley y ley no son lo mismo. Ley es una cosa, eso es como cuando dice, vea, esta es la ley. Vamos a suponer, vamos a dictar, de la Constitución dice que tenemos libertad de cultos, pero tiene que ya legislar el Congreso sobre las leyes que van a determinar esa libertad de culto. Esas ya son las ordenanzas, porque hay libertad de cultos, pero entonces se genera una cantidad de ordenanzas para que eso pueda ser efectivo. Esas son unas ordenanzas de ley. Lo que la ley no podía hacer por sí sola, entonces se inventaron unas ordenanzas para meter la gente así fuera a la brava, pero tú y yo muchas veces no lo podemos cumplir. Entonces el fin de la ley es el Mesías para justicia de todo aquel que cree. Entonces hasta ahí tenemos bien, ¿cierto? Ahora, si el fin de la ley es el Mesías, veamos ahora, vamos al libro de Romanos, Juan 19:30. Juan 19:30. ¿Estamos? Dice, cuando Yeshua hubo tomado el vinagre, dijo, nunca se le va a olvidar esta frase, consumado es. Y había inclinado la cabeza y quedó el espíritu. Consumado es, o sea, cumplió toda la ley. Todo lo que tú y yo no podíamos. Y nos dio entrada al lugar santo. Hasta ahí llegó la ley que existía antes en los profetas. Y de ahí para adelante empieza la gracia, mis hermanos.
que por gracia somos santos porque nosotros y salvos y bendecidos, porque nosotros reconocemos en el Señor Yeshua HaMashiach todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario, que fue crucificado, muerto por nuestros pecados, que resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre en gloria, y que estamos sentados con Él en lugares celestiales. Eso sucedió ya en ese momento, cuando Él entrega en el momento. Entonces, desde ese momento de la cruz en adelante, empieza un nuevo pacto. Eso es lo que se llama el nuevo pacto. Ese nuevo pacto empieza a mostrarse de una manera diferente. Pero sucede que dentro de ese nuevo pacto aún venían hermanos judaizando, haciendo que los hermanos tratasen y obligadamente de seguir de nuevo la ley. Eso por ahí en Hechos hay un pasaje que dice que estaban ellos en una contienda no pequeña, estaban hablando, yo les he hablado de eso alguna vez, eran de los fariseos, y que decían que para alcanzar la salvación de Yeshua tenían que cumplir la Torah de Moisés, y entonces ahí se volvió otra vez a volver esto un enredo tremendo, y no era volver atrás, retroceder a ese tipo de cosas. Muy bien, entonces, pero sucede allí que, recuerdan que alguna vez les dije, un sacerdote, cuando había repudiado a su esposa, según el Levítico, no podía casarse de nuevo con ella y morir para que fuéramos de nuevo, porque se acababa la ley del antiguo marido y se establecía la ley nueva. Lo que vino fue a venir a morir para poderte rescatar a ti y a mí, su amada, y volverla a ser su esposa. Eso es lo que todo se trata del amor del Señor, ¿verdad? En Mateo 15:24. Mis hermanos, cuando le dice, bueno Señor, y dice el 23, acercando a sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, bueno, a la mujer cananea que estaba allí, y dice, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él siendo judío dice, yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No a las de Israel, que somos tú y yo. Entonces ahí empezamos a entender que el Señor tenía un propósito específico de recuperar su amada, ¿sí? A través de dar su sangre en la cruz del Calvario, su amada. De eso se trataba todo eso. Entonces cuando empezamos a tener eso, y vemos por ahí hay una frase que él habla en Juan 10:16, no la busque, que dice, mas tengo otras ovejas que no son de este reino, no eran de la casa de Dios, eran de la casa de Israel. Sí, y cuando él establece, y por esas ovejas es que viene, por eso él dice que él es capaz de dejar las 99 y ir por esa perdida. Está hablando es por ti y por mí. No, porque es que la gente del mundo cree que es que perdidas porque anda por allá pecando. No, perdidas porque el Señor colocó un sello, como dice Efesios 1, del 3 al 5. Dice que nosotros fuimos inscritos desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Que somos su pueblo escogido, nación santa, desde antes de la fundación del mundo. Entonces, fuimos inscritos allá y estamos embolatados porque no sabemos que somos hijos, sino que andamos por ahí rumbeando, haciendo cosas. Pero él, por los que no son hijos, no vino. Escuche bien, todos somos criaturas del Señor, pero de acuerdo a Romanos 9, 22 y 23 dice que Él creó unas vasijas para honra y otras para destrucción. Y que todo el que diga Señor, Señor, alcanza los reinos de los cielos. ¿Sí? Y le preguntaron, ¿son muchos los que se salvan? Dijo, pocos. Es el remanente escogido. Usted y yo, mis hermanos, hemos sido escogidos. Y somos pueblo de Israel. Y sucede, bueno, cuando hablamos del sacerdocio de Melquisedec, que se cambió. ¿Cómo así que un judío, que es Yeshua, en los días de su carne, viene y cambia el sacerdocio cuando hacía un sacerdocio levítico? Que eran los levitas los que daban el sacerdocio. Resulta que él viene de la casa de Judá. Así lo había establecido, promesa que le había hecho Yahweh, padre a David, que de su casa iba a salir el Mesías. ¿Sí? Pero así se hizo porque él se establecía
como rey de justicia, eso ya lo hemos visto, como un Melquisedec, Melqui-rey, Sedec justicia, como un Melquisedec, un rey de justicia, que era un nuevo sacerdocio. Ese es el nuevo sacerdocio en el cual él dijo que un día somos nación santa, de reyes y sacerdotes, de un nuevo y extraordinaria orden espiritual, en el cual él compara a Juan el Bautista, que siendo el más pequeño, pero en el reino, en el Melqui, es más grande que todos, por eso lo comparó como el mejor profeta. ¿Amén? ¿Amén? Muy bien, entonces vamos por favor al libro de Hebreos, capítulo 7. Yo no sé si eso está cansado. Yo le dije a mi esposa hoy, mi amor, yo creo que hoy nos vamos a demorar un poquito, pero espero que esto